En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina. Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. Vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que esta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Solo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos, Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición, al poner sus afectos en ellos mismos, en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones, y trataban de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos y fomentara los deseos sensuales del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dio a los hombres los mandamientos como una ley de vida, pero violaron su ley, y el resultado fue todo pecado imaginable. La maldad de los hombres era abierta y temeraria, la justicia era pisoteada, y los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros, Él los borraría de su creación y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación, que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina.
120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas acerca de todos los detalles para su construcción. La sabiduría humana no habría podido idear una construcción de semejante resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Tenía 3 pisos de altura y una puerta en uno de los lados. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban dispuestas de forma que todas estaban iluminadas. El material que se empleó en la construcción del arca fue el ciprés o madera de gofer, que resistiría al deterioro durante cientos de años. La construcción de esta inmensa estructura fue un proceso lento y laborioso. El arca por sí misma no hubiera podido resistir la tormenta que se avecinaba sobre la tierra. Solo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, su trabajo daba testimonio de su sinceridad. Así su fe se perfeccionó y se manifestó. Dio ejemplo al mundo creyendo lo que Dios le había dicho. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Mientras construía aquel enorme barco en tierra seca, multitudes de todas direcciones se acercaban para contemplar aquella extraña escena y oír las fervientes palabras de tan singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Aún así, no se arrepintieron delante de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que aún quedaba hasta el diluvio, su fe fue puesta a prueba, pero no pasaron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban plenamente convencidos y hubieran atendido las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y lo ridiculizaban que terminaron participando de ese mismo espíritu. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra. Muchos decían adorar a Dios. Afirmaban que sus ídolos eran representaciones de la deidad y que a través de ellos la gente obtenía un concepto más claro del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de ver la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requisitos. A medida que el pecado se generalizaba, este cada vez parecía menos grave y declararon que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se dejarían sentir en la tierra. Si aquella generación hubiese cumplido la ley divina, los hombres habrían reconocido la voz de Dios en la advertencia de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se volvieron tan ciegas que realmente creyeron que el mensaje de Noé era un delirio. No fueron las multitudes ni las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo estaba en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar sus corazones ante Dios, ellos persistieron en su desobediencia y maldad, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Sus palabras iban acompañadas de poder. Su relación con Dios le proporcionaba la fuerza del poder infinito. Durante 120 años, su voz anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, según la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la naturaleza habían permanecido inalterables. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca antes había llovido. La tierra se había regado por una niebla o rocío.
Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se había terminado como el Señor había dictado, e hizo provisión de alimentos para hombres y animales. Y entonces el siervo de Dios hizo su última solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran refugio mientras aún era posible encontrarlo. Si quieres más contenido como este, recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar.